Advertencia antes de arrancar el vídeo. Suscribiros y ponerle like me anima un montón. Vale, vamos al grano con el relato. Resultaba excesivo para su yerno, y su hija se quejaba de molestias constantes. Suegra, por más que procure ir con tiento, es inevitable. Frente a la confesión vacilante de Miguel, Carmen soltó un suspiro hondo y al cabo tomó una resolución. Miguel, ¿me dejas comprobarlo en persona? Miguel se incorporó de golpe. Suegra, ¿qué demonios dice? Sin embargo, Carmen avanzó un paso y musitó. Si va por Sofía, ten fe en mí. Así, la realidad saltó a la vista ante la suegra. ¿Acaso es habitual algo de tales dimensiones? La sorpresa avivó el instinto que llevaba 6 años inactivo. En definitiva, ambos franquearon un umbral prohibido sin vuelta atrás. A las 11 de la noche, en el cuarto de los novios, un mutismo opresivo impregnaba el ambiente. Sofía, de 26 años, se hallaba perchada al filo del lecho, con las manos crispadas. Habían transcurrido 6 meses desde la ceremonia, pero esa franja horaria todavía la aterrorizaba. Al apagarse el rumor del agua en la regadera, el hombro de Sofía se agitó con sutileza. Miguel, de 29 años, emergió frotándose la melena con una toalla. Percibiendo la mirada de su mujer, su gesto se nubló. Sofía, si estás agotada esta noche, descansa directamente, propuso Miguel con mesura, aunque ella meneó la cabeza. Estoy perfecta, amor. Miguel tomó asiento al lado de su pareja y le ciñó el hombro con ternura. Notó cómo el cuerpo de Sofía se tensaba, pero procedió con mayor lentitud. No te obligaré, tranquilízate. Mas al despojarse de la ropa y mostrar su figura, el semblante de Sofía se demudó. ¿Cómo es posible algo así? Balbuceó ella en susurro. Cada vez que contemplaba las proporciones imponentes de Miguel, la invadía la impotencia. Perdóname, Sofía, no hay forma de remediarlo, expresó Miguel con gesto arrepentido. No, soy yo quien debe adaptarse, replicó Sofía, esbozando una sonrisa forzada, pese al pavor que bullía en su interior. Miguel se aproximó a su mujer con redoblada precaución. Avanzaré con extrema suavidad. Avísame en cuanto sientas molestia. Sofía inclinó la cabeza, pero su figura ya se había agarrotado por la ansiedad. Miguel inició el desabrochar de las prendas de su esposa con mimo. Ella apretó los párpados, anticipando el sufrimiento inminente. Transcurrió un buen rato. En la alcoba muda solo surgían sonidos esporádicos. Eran quejidos de agonía, no de deleite. La velada se había prolongado ya. Al marcar el reloj la medianoche, la paz regresó al aposento. Sofía se alzó tambaleante, con las extremidades flojas. Voy un instante al aseo. Su tono sonaba más agudo y quebrado de lo habitual. A Miguel le oprimió el corazón al observarla en ese estado. El caminar de Sofía distaba mucho de ser habitual. Al cerrarse la puerta del lavabo, Miguel clavó la mirada en el techo y exhaló un suspiro prolijo. En el aseo, Sofía se escrutaba en el espejo. Su tez cerúlea y sus ojos empañados se devolvían la imagen. ¿Cuánto más aguantaré esta carga?, se preguntó Sofía mientras refrescaba su rostro con agua helada. Extrajo un calmante de un compartimento y lo ingirió. Ya no lograba pegar ojos sin esa ayuda. Entretanto, Miguel, en la habitación, se devoraba por el remordimiento. Le hería que su amada esposa padeciera tanto por su anatomía innata. Exploró infinidad de trucos en la red, pero ninguno resolvía el fondo del asunto. «¿Qué haré?», se lamentó Miguel. Si sugería consultar a un especialista, Sofía se mortificaría, pero no podían prolongar esa tesitura. Sofía abandonó el baño y retornó al lecho. «Tú acuéstate ya, cielo». «Sofía, de veras, lo lamento. Ya te he dicho que no pasa nada». No obstante, la entonación de Sofía rebosaba hastío.
Aquella velada se sumieron en el sueño de espaldas uno a otro. Un dilema que los unía en amor se erigía como barrera entre ellos. Al amanecer, Sofía se empolvaba con esmero ante el espejo del vestidor. Trataba de disimular su lividez y las huellas bajo los ojos. Le angustiaba encarar las indagaciones de sus colegas sobre su luna de miel. Miguel, por su lado, se dirigía al empleo con zancadas lerdas. La estampa de su mujer, atormentada la víspera, le asediaba la mente. En la pausa para comer, un colega se acercó y le interpeló. ¿Miguel? ¿Como novio reciente? ¿Por qué pareces tan abatido? Ah, solo ando algo fatigado, contestó Miguel simulando una mueca alegre, aunque internamente se ahogaba en frustración. ¿A quién podría confiar un contratiempo de esa índole? Al regresar al hogar, compartieron la cena en un clima tenso. Se querían, pero notaban cómo la brecha se ensanchaba. Sofía cavilaba en silencio. Ojalá pudiera desahogarme con alguien sobre esto, pero ¿a quién relataría un secreto tan íntimo? Discurrieron varios días sin que la coyuntura mejorase. Al revés, las punzadas de Sofía se acentuaban. Una semana más tarde, en una tarde de sábado, Sofía acudió a la morada de su progenitora, Carmen. Carmen, de 52 años, residía en soledad. Desde la desaparición de su esposo 6 años atrás, Carmen intuía un desequilibrio apenas su hija traspasó el umbral. Al cruzar el umbral, su hija, que antes siempre la recibía con un tono animado y lleno de energía, esta vez apenas inclinó la cabeza con gesto cansado. Bienvenida, Sofía, la saludó Carmen con afecto, aunque el semblante de su hija revelaba una notable falta de entusiasmo. El avance de Sofía hacia la sala también le pareció más precavido y pausado de lo normal. Sobre todo, Carmen notó cómo se giraba con cuidado al acomodarse en el sofá, dedicándole un tiempo extra al movimiento. Carmen, que había educado a su hija durante casi 3 décadas, poseía una intuición aguda para detectar los detalles y no pasaba por alto ni la más sutil variación en el comportamiento de Sofía. Mientras elaboraba el té, no apartó la vista de ella. En circunstancias habituales, Sofía la habría acompañado hasta la cocina para echar una mano, pero en esta ocasión permaneció inmóvil en el sofá, con la mirada fija en el exterior. Sofía, te noto exhausta estos días. ¿Ocurre algo? Inquirió Carmen con delicadeza al depositar la taza, momento en que los hombros de su hija se hundieron ligeramente. No, mamá, solo que el empleo me tiene absorbida, respondió Sofía, aunque su timbre había extraviado el brío cotidiano. Carmen captó al instante la falsedad en las palabras de su hija. Conocía a la perfección las señales que delataban sus embustes: esquivar la mirada, remover los dedos nerviosamente y modular la voz en un susurro. Sofía, no me engañas. Da la impresión de que algo te incomoda físicamente. Frente al tono cálido pero resuelto de Carmen, los ojos de Sofía se empañaron de lágrimas. Notaba cómo las sensaciones reprimidas amenazaban con desbordarse. Carmen se aproximó y la rodeó los hombros con un abrazo tierno. Al notar el calor maternal, Sofía al fin se abrió. Mamá, es un asunto realmente embarazoso, pero... Al oír el temblor en su voz, Carmen aguardó con serenidad. Adivinaba de qué se trataba, pero prefería que su hija lo expresara por iniciativa propia. Tras una pausa, Sofía, con la vista baja, murmuró: opino que Miguel mide demasiado. Cada encuentro me genera un dolor que apenas resisto. Los ojos de Carmen se dilataron de golpe. Al principio no captó del todo el sentido, pero enseguida intuyó la gravedad del asunto. Ella misma había transitado por la juventud, aunque en un recodo de su pensamiento, una sensación insólita empezó a brotar con lentitud. Se trataba de esa intriga femenina que había dejado atrás tras 6 años de soltería.
Vaya, así que esa era la causa. El rostro de Carmen se sonrojó fugazmente, pero al contemplar el gesto sufriente de su hija, descartó cualquier pudor en ese instante. Por eso has estado tan decaída estos últimos tiempos. ¿Has consultado a un especialista? ¿Cómo podría presentarme ante un doctor para relatar esto? Me resulta humillante. Sofía sacudió la cabeza en negativo. Carmen estrechó a su hija y le frotó la espalda con gentileza. Tranquila, Sofía. ¿Tu madre hallará una salida? Sin embargo, ella misma carecía de un plan concreto. No obstante, una insólita fascinación por su yerno empezó a aflorar. Miguel, se interrogaba, ¿hasta qué punto será de gran tamaño? Días más tarde, Carmen contactó con él. Miguel, Miguel, acércate a casa si dispones de un rato. Se percibió la perplejidad de Miguel a través del teléfono. Suegra, ¿he cometido algún error? No, necesito tratar contigo el tema de Sofía. Es crucial, así que debes personarte. El matiz grave en la voz de Carmen incrementó la inquietud de Miguel. Suspiraba porque su esposa no hubiera revelado a su madre sus dificultades. La velada subsiguiente, Miguel vaciló prolongadamente ante la entrada de la vivienda de Carmen. Alzó la mano para pulsar el timbre en repetidas ocasiones antes de armarse de valor. Pasa, Miguel, indicó Carmen al abrir, con un gesto más solemne que de costumbre. En esa jornada vestía una camisa clara en tono arena y una falda oscura, e incluso había rociado una fragancia discreta. Instalado en la sala, Miguel mantenía la vista clavada en el piso, con las manos apoyadas en las rodillas. Al observarlo, Carmen intuyó que él también padecía en silencio. Miguel, estoy al tanto de lo que le aflige a Sofía. El cuerpo de Miguel se tensó de inmediato. Suegra, eso... Su voz se quebró. No pasa nada, pero Sofía lo está pasando fatal. Miguel inclinó la cabeza con profundo pesar. Lo lamento. Me esforcé por ser precavido, pero no logré contenerme. Carmen lo escudriñó por un instante y luego intervino con tiento. ¿Has explorado alternativas? Revisé información en línea y le sugerí visitar al facultativo, pero a Sofía le produce bochorno. Los ojos de Miguel reflejaban una genuina aflicción. Ante esa escena, un pensamiento osado surcó la imaginación de Carmen. Miguel, ¿permitirías que tu suegra examine el panorama? Suegra. ¿A qué se refiere? Un Miguel atónito hizo amago de incorporarse, pero Carmen lo retuvo con un ademán. Entiendo mejor la anatomía femenina. Podría determinar formas de mitigar el malestar de Sofía. Cuando Carmen se acercó, Miguel se replegó hasta el límite del sofá. Esto no es apropiado. Su voz titubeaba, pero la súplica en los ojos de Carmen le dificultaba rechazarla de plano. En serio, solo por el bien de Sofía. Ante la duda de Miguel, Carmen afirmó con la cabeza. Naturalmente, ¿qué motivación distinta cabría? Aún así, en su interior ya fermentaban sentimientos adicionales. Miguel meditó largamente y al cabo cedió. Si de veras es por Sofía. La expresión de Carmen se transformó. Exacto, se trata de Sofía. Carmen tomó asiento a su lado. Miguel acercó su mano al hombro de Carmen, y un olor suave y acogedor le llegó a las fosas nasales, haciendo que el cuerpo de él se estremeciera un poco. Era un asunto confidencial que Sofía no debía conocer. Permanecería oculto entre ellos únicamente. Cuando su susurro cálido rozó el cuello de Miguel, su pulso se disparó con fuerza. Las caricias de Carmen ganaron en atrevimiento, mientras ella desabotonaba la camisa de él con una voz baja. Tienes un físico realmente atractivo. Miguel se sentía ruborizado, aunque de un modo peculiar no le molestaba en absoluto. Suegra, para allá, te lo ruego. Sin embargo, sus dedos seguían avanzando sin pausa. Si lo hago por el bien de Sofía, murmuró Carmen.
y Miguel ya no logró contenerse. Pero esto es excesivo. A pesar de sus negativas verbales, su reacción física iba en dirección opuesta. Al fin, Miguel rodeó a Carmen con sus brazos. Miguel, tranquilízate, le dijo ella. Pero él se dejó llevar por el impulso natural. Una vez dentro del cuarto, la tendió en la cama y empezó a quitarle la ropa. No, espera, protestó ella, aunque él replicó, no logro aguantarme más. Pese a las excusas y las dudas internas, el frenazo era imposible. Por último, ambos se entregaron al éxtasis compartido. En la quietud de la habitación, solo se oían sus jadeos entrecortados, mientras la luz del ocaso bañaba sus figuras unidas. Al concluir todo, Miguel contempló el techo, respirando con dificultad. Suegra, ¿en qué me he metido? La vergüenza lo sobrecogió al recobrar la claridad mental. Carmen, por su lado, se sumergía en un torbellino de sentimientos contradictorios. De veras, hemos cometido un error grave. Miguel se tapó el rostro, cargado de autodesprecio. ¿Y si Sofía lo descubre? Carmen apoyó su mano en su hombro una vez más. No eres el único responsable, yo también lo soy. Aún así, los dos eran conscientes de que el asunto no acabaría en bien. De regreso a su hogar, Miguel se flagelaba en silencio, pero esa vibrante emoción de instantes antes perduraba con nitidez. En su propia vivienda, Carmen se ahogaba en remordimientos, aunque no podía ignorar la satisfacción plena que experimentaba por primera vez en 6 años. Esa velada, de vuelta con Sofía, Miguel no pegó ojo, observando el techo junto a su esposa dormida, abrumado por la culpa. Estoy demente por haberle hecho esto a mi suegra, susurró en la penumbra. No obstante, el ardor de esa tarde aún latía en su piel. Representaba algo totalmente distinto a la conexión prudente que mantenía con Sofía en esos 6 meses. Al observar a su inocente pareja a su lado, el peso de la traición se intensificó, al haberla traicionado a sus espaldas. Carmen, en su apartamento solitario, se perdía en un mar de sensaciones encontradas frente al espejo. Al examinar su silueta, las zonas tocadas por las manos de Miguel seguían ardiendo. El calor de un cuerpo masculino y su aliento entrecortado, ausentes durante 6 años, cobraban vida en su mente. Esto no se repetirá, se dijo en voz baja, aunque su interior clamaba lo contrario. En realidad, un anhelo por revivir tal instante bullía en su pecho. Al día siguiente, Miguel tomó el desayuno frente a Sofía. «Cariño, ¿pasaste por casa de mamá ayer?», inquirió ella con alegría, y la cuchara de él vibró en su mano. «Sí, estuve un momento». Miguel contestó esforzándose por aparentar normalidad. «¿De qué charlasteis?». Solo mencionó que se inquietaba por ti. No lograba sostener la mirada pura de su mujer. Sofía pasó por alto el malestar de su esposo. La voz de Miguel se fue apagando cada vez más, atormentado por la falsedad que profanaba. En su mente, no cesaba de revivir el encuentro apasionado con Carmen. Esa noche, durante su intimidad con Sofía, Miguel se mostró aún más reservado. Le dolía el alma por ella, tras lo sucedido con su suegra el día previo. Transcurrió una semana, y ni Miguel ni Carmen borraban de su memoria aquel episodio. Él perdía la concentración en el empleo, mientras ella, en su aislamiento creciente, avivaba su vacío interior. Sobre todo, los impulsos femeninos que Carmen había sofocado en 6 años de viudez se habían desatado por completo. Anhelaba de nuevo esa descarga electrizante junto a Miguel. Al cabo, Carmen le mandó un SMS a Miguel. «Miguel, acércate si puedes un rato. Quiero pedirte consejos sobre Sofía». El corazón de él saltó al leerlo. Aunque lo disfrazara de charla, intuía el verdadero propósito. «No puedo presentarme. Esto es un desastre». Miguel batalló consigo mismo.
pero terminó encaminándose hacia la casa de Carmen. Existía una fuerza magnética imparable. Al llegar, Miguel vaciló mucho antes de pulsar el timbre. «Pasa, Miguel». Carmen abrió la puerta con un aire distinto al cotidiano. Llevaba el maquillaje más cuidado y un vestido elegante. «Suegra, ¿qué asunto es ese? Siéntate. Toma un sorbo de té antes». Lo guió al salón, pero el té era lo de menos para ambos, reinando un silencio tenso, alertas a la presencia mutua. «Miguel, ¿cómo va Sofía desde la otra vez?», quebró Carmen el hielo. «Pienso que ha mejorado bastante», contestó él con tiento. «Me complace oírlo. Al menos serví de algo». Un matiz de orgullo discreto teñía sus palabras. Sin embargo, en ocasiones sentía que haría falta repetir. Murmuró Carmen mientras observaba a Miguel. El pulso de Miguel se aceleró de inmediato. «Suegra, exacto. Captas lo que quiero decir. ¿No es así?», le susurró ella acercándose. Miguel trató de incorporarse, pero sus extremidades se negaron a obedecer. «Suegra, no tendríamos que seguir con esto. Prometiste que la anterior sería la definitiva, aunque admito que yo también lo he estado rumiando, ¿cierto?». La palma de Carmen se depositó sobre el hombro de Miguel. «Yo, en serio lo intento», balbuceó él, intentando apartarla, pero el aroma embriagador de ella le invadió las fosas nasales. El vívido recuerdo de aquel encuentro previo regresó con fuerza. «Solo una vez más. Prometo que será la definitiva», le susurró Carmen al oído. La voluntad de Miguel empezó a flaquear una vez más. «No, si Sofía lo descubre. Sofía está trabajando en este momento. Ella jamás lo averiguará». Las manos de Carmen se volvieron más audaces en sus toques. Miguel realizó un postrer esfuerzo por resistir, pero ya resultaba infructuoso. Se rendía nuevamente a la seducción del deleite, igual que antes. «Suegra, en serio, que sea la última». «Sí, la última de verdad», replicó ella, aunque los dos eran conscientes de que esa no sería la final. Transcurrió un rato considerable. Otra vez, ambos traspasaron el límite vedado y, al concluir, se sumergieron en idéntica remordimiento. Sin embargo, en esta ocasión, el gozo superaba con creces la vergüenza. No podían negar que se hallaban irremediablemente atraídos el uno por el otro. «Miguel, siento que nos adentramos en un sendero sin retorno», comentó Carmen, estrechándolo en sus brazos. «Sí, pero ya no soy capaz de detenerme», admitió Miguel con honestidad. Ahora existía una conexión más intensa entre ellos, que iba más allá de mero contacto carnal. Durante el mes siguiente, las citas entre Miguel y Carmen se multiplicaron. Inicialmente, se justificaban con pretextos relacionados con Sofía, pero esa coartada había perdido toda validez. Estaban tan absortos el uno en el otro que no toleraban ni un solo día de separación. Miguel visitaba la vivienda de Carmen casi a diario. Se veían al finalizar la jornada laboral, en la pausa para comer e incluso en las horas intempestivas de la noche. Lo que empezó como mera química corporal evolucionaba hacia un amor auténtico. «Suegra». La voz de Miguel, al telefonear a Carmen un día, rebosaba ternura. Los ojos de Carmen, fijos en Miguel, reflejaban un cambio radical. Aquellos afectos de hombre y mujer, ajenos al lazo de suegra y yerno, fluían descontrolados. «Me parece que enloquezco. Perdería la cordura si pasara un día sin verte», le confió Miguel en un susurro, rodeándola con sus brazos. «Yo experimento lo mismo». ¿Acaso esto es amor? Carmen se hallaba desconcertada por las emociones sinceras que bullían en su interior por primera vez en 6 años. Pero en medio de su idilio dulce, surgió un imprevisto tropiezo. Un día, mientras Carmen realizaba sus compras en el supermercado, una voz la interpeló desde atrás. «¿Carmen? ¿Eres realmente tú?».
Al volverse, se topó con don Rafael, un viejo colega laboral. Rafael, de 55 años, residía en soledad desde el fallecimiento de su esposa 2 años atrás. Vaya, Rafael, ¿qué te trae por aquí? Lo saludó Carmen con entusiasmo. Me he instalado en este vecindario. Te he avistado por puro azar. Una chispa particular brillaba en la mirada de Rafael. En realidad, siempre había sentido atracción por Carmen. Pues ahora somos vecinos. ¡Qué ilusión, Carmen! ¿Te animas a un café si dispones de un rato? Propuso Rafael con tiento. Carmen vaciló brevemente, pero nada le impedía aceptar. De acuerdo, me apetece. En la cafetería, Rafael ir directo al asunto. Carmen, ¿no resulta duro convivir en solitario? Ya me he adaptado. Yo también permanezco solo desde que perdí a mi mujer hace 2 años y la soledad me abruma. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Sus palabras cargaban un subtexto profundo. En ocasiones me invade la soledad, contestó Carmen con franqueza. Pero en ese momento, con Miguel, no se sentía ni remotamente abandonada. ¿Te gustaría compartir momentos conmigo? Rafael al fin desveló sus intenciones reales. No hablo de boda, solo de brindarnos apoyo mutuo. Carmen se quedó pasmada. Era una oferta imprevista. Siento si te he impactado, pero medítalo sin prisa. Esa velada, Carmen relató a Miguel el episodio. ¿Qué? ¿Quién se atreve a cortejar a mi suegra? El rostro de Miguel se ensombreció al punto. No se trata de matrimonio, solo de convivir un poco. Imposible. Miguel estalló en una furia que le cogió por sorpresa. Un arrebato de celos tan feroz lo asaltó. Miguel, tranquilízate. Lo rechazaré. Por supuesto que lo harás. No toleraré que nadie se acerque a mi suegra. Aquella declaración dejó a Carmen atónita. Miguel, suegra, te amo de veras. Ya no requiero el pretexto de Sofía. Miguel aferró con firmeza la mano de Carmen. Al inicio creí que era puro deseo, pero ahora lo tengo claro. No concibo la existencia sin ti. Los ojos de Carmen se humedecieron. Yo igual. También te amo, Miguel. Se fundieron en un abrazo. Ya no precisaban ocultarse ni inventar excusas. Era el instante en que sellaban su amor genuino, aunque Rafael no capitulaba con facilidad. Pocos días más tarde, la aguardaba ante la puerta de su casa. Carmen, ¿has reflexionado? ¿Has reflexionado sobre mi oferta? Lo lamento, Rafael. De momento no. Tómeselo con calma. Puedo aguardar, replicó Rafael al entregarle un ramo de rosas. Y para este fin de semana, he apartado una mesa en un restaurante excelente. ¿Te apetece acompañarme? Antes de que Carmen lograra contestar, la puerta del edificio se abrió de golpe. Surgió Miguel. Ah, buenas tardes. Miguel saludó a Rafael con cortesía. Rafael observó a Miguel con desconcierto. Buenas tardes. Soy un viejo colega de Carmen. ¿Y vosotros? Soy Miguel, el yerno de su suegra, contestó Miguel con educación, aunque por dentro bullía de ira. Ese tipo había llegado con flores para su esposa. Ah, así que es el yerno. Un placer, respondió Rafael, pero Miguel se mantuvo distante. Carmen, aguardaré tu decisión. Una vez que Rafael se marchó, Miguel inquirió a Carmen. ¿Qué pretende ese individuo contigo? Tranquilízate, Miguel. Ya te comenté que iba a darle largas. Pero, ¿y si insiste en perseguirla de esa forma? ¿Podría desvelar lo nuestro? La inquietud de Miguel era genuina. Su secreto peligraba por culpa de Rafael. ¿Y qué hacemos ahora? Carmen también se angustiaba. Debes cortarlo de manera tajante, afirmó Miguel mientras la miraba fijamente. Yo jamás te dejaré sola. No consentiré que otro tipo te aleje de mí. El pulso de Carmen se aceleró ante la determinación férrea de Miguel. Se alegraba de que un hombre la anhelara con tal pasión, pero a la vez se sentía perturbada.
Ignoraba cómo resolvería ese enredo tan intrincado. Rafael no era de los que se rendían con facilidad. Aún tras el rechazo de Carmen, continuaba merodeando por el barrio al acecho de una ocasión. Fue en ese instante cuando comenzó a percibir indicios peculiares. El vehículo de un joven que aparecía con frecuencia ante la vivienda de Carmen, y su recelo se intensificó al descubrir que ese individuo era precisamente su yerno. Una tarde, mientras transitaba por las cercanías de la casa de Carmen, Rafael atestiguó un momento crucial. Divisó a Miguel y Carmen fundidos en un abrazo en el umbral del portal. No se trataba de un saludo casual, sino de un apretón cargado de intimidad amorosa. La cara de Rafael se crispó. ¿Qué demonios es eso? El yerno con la suegra. Resultaba una imagen impensable, pero la había contemplado con nitidez. Aquella noche, Rafael telefoneó a Carmen. Carmen, ¿podríamos charlar un rato? Necesito tratar un asunto serio. Carmen notó un nudo en el estómago por el timbre extraño en la voz de Rafael. ¿De qué va esto? Por teléfono. No. Opino que ha de ser cara a cara. Al día siguiente, acomodados uno frente al otro en una cafetería, el ambiente rebosaba de electricidad. Rafael rompió el silencio. Carmen, te avisté ayer. ¿Qué viste? Indagó Carmen, con los nervios a flor de piel, aunque intuía la respuesta por la expresión de Rafael. Te abrazabas con tu yerno. El semblante de Carmen se demudó. Rafael, eso no es... No soy un ingenuo. Lo presencié todo a las claras. El tono de Rafael se tiñó de cólera. Por eso negaste mi propuesta. Mientras mantenías esa aventura con el esposo de tu hija, Carmen ya no halló escapatoria. Rafael, ¿qué imaginas? Enredarte de ese modo con el marido de tu propia hija. El volumen de Rafael ascendió. Los clientes próximos empezaron a girarse. Baja el tono, te lo ruego, imploró Carmen. Pero Rafael prosiguió sin freno. Que baje el tono. Mientras tú urdes algo tan indecente, ¿has meditado qué ocurrirá si tu hija lo averigua? El alma de Carmen se partió con las acusaciones de Rafael. ¿No piensas ponerle fin a esto, Carmen? Si no, yo se lo contaré a tu hija personalmente. Carmen ahogó un grito. Entonces, ¿qué piensas hacer? Interrogó Rafael con helada frialdad. Carmen se quedó muda. Aquella noche, Carmen relató todo a Miguel. ¿Qué ha descubierto de nosotros? El rostro de Miguel empalideció. ¿Qué haremos, Miguel? Inquirió Carmen entre sollozos. Si ese tipo se lo suelta a Sofía. Miguel también captó la magnitud del problema. Todo podía derrumbarse. Suegra, opino que hemos de romper nuestra historia. Más lágrimas resbalaron por las mejillas de Carmen al oír a Miguel. Lo haremos. No queda alternativa. Debemos salvaguardar a Sofía. En ese preciso instante, los dos comprendieron que su idilio tocaba a su fin. Una semana más tarde, Miguel y Carmen se reunieron por vez postrera, frente a frente, en el hogar de ella. Sus rostros reflejaban una tristeza inmensa e inefable. ¿Es realmente el adiós definitivo? Murmuró Carmen con voz quebrada. Ha de serlo, suegra. Ambos lo entendemos. Miguel sentía el pecho oprimido, pero debía encarar los hechos. No podían prolongar su vínculo ante la amenaza de Rafael. Pero te amo, suegra. Yo también te amo, Miguel. Se fundieron en un último abrazo. ¿Cuánto duró ese momento? El reloj parecía haberse paralizado. Hazla feliz a Sofía, susurró Carmen mientras le acariciaba la espalda. Tú también busca a alguien especial. Sin embargo, en el fondo sabían que no podrían enamorarse de nuevo. Desde ese día, Miguel dejó de frecuentar la casa de Carmen. Sofía interpretó el cambio de su esposo como un avance. Querida, ya no irás a casa de mamá. Antes pasabas por allí con mucha asiduidad. Sí, consideré que resultaría molesto si me presentaba tan seguido.
contestó Miguel con una sonrisa forzada. Su sonrisa era artificial, aunque en el fondo añoraba a Carmen con intensidad. Cada noche se quedaba dormido evocando su imagen, y al abrir los ojos por la mañana, el primer pensamiento era para ella. Carmen experimentaba lo mismo. A medida que los días de soledad se acumulaban, su deseo por Miguel se intensificaba cada vez más. Rafael dejó de ponerse en contacto con ella. Quizás había aceptado que todo había acabado entre ellos, o tal vez la mugre de aquel enredo le había dejado un mal sabor. Transcurrió un mes, después otro, y nada varió. Miguel se mostraba más atento y tierno en su vínculo con Sofía, en parte por remordimientos y en parte para desviar hacia otro lado esa nostalgia por Carmen. Sofía apreció la transformación de su esposo. Cariño, noto que has cambiado bastante estos días. Te veo mucho más dulce, le comentó. Miguel esbozó una sonrisa, pero tras ella latía un sufrimiento hondo. Cierta tarde, Sofía propuso: Amor, ¿qué tal si pasamos el fin de semana en casa de mamá? Llevamos una eternidad sin ir. El pulso de Miguel se aceleró. La idea de reencontrarse con Carmen le llenaba de euforia, pero también de pánico. Por supuesto, vayamos, respondió. Ese fin de semana, Miguel y Sofía fueron juntos a visitar a Carmen. Cuando ella abrió la puerta y sus miradas se encontraron, el mundo pareció paralizarse, aunque los dos disimularon con naturalidad. «Hola, Sofía», exclamó Carmen, con un saludo más reservado de lo normal. «Buenas tardes, suegra», contestó Miguel con educación, aunque su voz vaciló ligeramente. En la comida, los tres sostuvieron un diálogo forzado. Sofía no captó la tensión flotante entre ellos, pero Miguel y Carmen se sentían a disgusto, plenamente conscientes de la presencia mutua. De regreso a casa, Miguel revivió en su mente la última ojeada de Carmen. En aquellos ojos aún brillaba el afecto y el deseo. Habían transcurrido 6 meses. La unión entre Miguel y Sofía había encontrado un equilibrio, pero en un recoveco del alma de Miguel, Carmen continuaba viva. A ella le ocurría igual. En las veladas de aislamiento, solía dejar caer lágrimas recordando los instantes compartidos con él. Cierto día, Miguel topó con Carmen de forma inesperada al volver del curro. Ella emergía del súper, tan guapa como siempre. Sus ojos se cruzaron, mas no intercambiaron palabra. Solo se observaron un instante antes de seguir cada uno su ruta. En ese fugaz momento, ambos lo supieron todo, que su pasión perduraba y que la dura verdad les impedía dar rienda suelta a ella. Miguel llegó a su hogar y compartió la cena con Sofía, pero sus pensamientos volaban hacia Carmen. Ella, por su parte, en su apartamento vacío, suspiraba por Miguel. Su romance había concluido, pero no se había extinguido. Continuaba flameando en las profundidades de sus corazones. M.